Bueno, pues si os parece empezamos ya, ¿vale? Que son las 4:38. Y bueno, ante todo daros la bienvenida, ¿vale? Al comienzo de la sesión y daros las gracias por participar en esta segunda sesión del ciclo de webinar de Scale Up, crecimiento de empresa de base tecnológica, en el que vamos a dar a conocer algunas claves para el desarrollo del talento en la empresa. Y bueno, se trata de una actividad. A ver, espera, no sé cómo ha pasado aquí. Se trata de, a ver, dejarme un poco aquí. De una actividad que está cofinanciada por fondos FEDER y es una actividad dentro de la OFORAI, de la Oficina para la Innovación. Y bueno, creo que ahora vamos a dar paso a presentar a los dos ponentes que tenemos, ¿de acuerdo? Estará con nosotros esta tarde Jesús Martín y Rocío Pérez Gómez, a los que lo tenemos aquí presente. Y bueno, empiezo con Rocío, ¿vale? Rocío es doctora en Sociología, es especializada en Dirección de Recursos Humanos y es Project Manager ejecuta proyectos de calidad, educación e igualdad de oportunidades. Tiene una trayectoria profesional. Su foco ha sido todo el desarrollo de empleabilidad y la gestión del talento desde la innovación social, y ha tenido la oportunidad de abordar esta materia desde la óptica de la docencia y la investigación, porque trabaja en el Departamento de Sociología de la Universidad de Valladolid, del diseño y escalado de programas de empleo como lanzaderas y desde la dirección de personas por la Fundación Santa María la Real. Y bueno, actualmente está junto a Jesús y todo el equipo de Conquistadores desarrollando iniciativas orientadas a mejorar las capacidades humanas y con ello las organizaciones de las que las personas forman parte. Luego os presento a Jesús Martín, que ha fundado 16 empresas en 3 países diferentes y en todas ellas siempre ha impulsado su crecimiento a través del desarrollo de 2 valores, la innovación y el humanismo, y una filosofía de recursos humanos, liderazgo horizontal, organizaciones autogestionadas, responsabilidad individual, agilidad, transparencia y mejora continua. Y hace 5 años fundió el último proyecto, que es Conquistadores, una startup de futuro que nació para hacer realidad lo imposible. Trabajan para impactar globalmente en mejorar a seres humanos, a las organizaciones y hacer que la sociedad sea un lugar mejor. Y bueno, esta tarde, pues sin más precedentes, os paso con ellos y que nos ayuden en este tema, ¿vale? Buenas tardes a todos y bienvenidos. Si te parece, Jesús, me explicas la dinámica de la sesión, ¿vale? Muy bien, perfecto. Antes de explicar la dinámica de la sesión, gracias Eva por la presentación. Hay gente que conozco y gente que no conozco, así que me gustaría empezar a conocerles. Así que si os parece, sabéis que esto del online parece que es un poquito más frío que la parte presencial, así que siempre que no estéis desnudos, desnudas, os pedimos que la cámara la tengáis puesta para tener ese feedback de saber si estáis aburridos, no aburridos, os interesa, no os interesa. Pero antes de nada vamos a hacer un turno en el cual, pues nombre y apellidos ya lo sabemos, pero también saber de qué empresa venís, qué puesto ocupáis, y yo creo que eso, si dedicamos 15, 20 segundos por persona, será muy válido saberlo, no solo para nosotros, sino también para todos los que estamos aquí. Así que, Abraham, que te he visto por ahí preparado y listo, cuéntanos, Buenas, ¿se me oye perfectamente? ¿Me oye? Sí, ¿no? Buenas tardes a todos. Gracias por permitirnos ver todas estas cosas y participar. Soy Abraham, soy el gerente de una empresa ubicada en Badajoz, que nos dedicamos a la automatización industrial y a la implantación de proyectos y dar soluciones a clientes en materia de automatización industrial. Perfecto. ¿Cuántos sois, Abraham, en la empresa? Somos yo y otros 3 socios. Poquita gente. Juntos. Bueno, ya es mucho eso, así que gracias. A ver, tenemos a Beatriz también por ahí. Beatriz López. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes.
Beatriz, directora de Recursos Humanos de Optiva Media. Nosotros nos dedicamos fundamentalmente al manejo de las plataformas de televisiones privadas para los grandes operadores de España. Y estamos aquí en España, en Cáceres y en Colombia. Fenomenal. ¿Y cuántos sois? Pues en total unos 205 más o menos. Perfecto. Fantástico. Seguimos. Muchas gracias. A ver, tenemos por aquí a Íñigo. Hola, buenas tardes. Hola Íñigo, buenas tardes. Bueno, yo soy Íñigo, soy CEO de una startup que se llama Smalops, que recién constituida este año. Nos dedicamos a la revalorización del alpechín y del alperujo, residuos de la producción del aceite, donde a través de un tratamiento producimos nanopartículas que tienen diversas aplicaciones para la mejora de producción de biogás y el tratamiento de aguas. En este momento somos 3 socios los que hemos cofundado la empresa y los que estamos trabajando. Perfecto, pues bienvenido Íñigo. Gracias. Tenemos a Jorge también por ahí. Jorge. Pasamos a Javier mientras Jorge va conectando. Javier, tienes el micro quitado. ¿Ya? Sí. Javier Cabanilla, soy director de 10 Cajas, empresa dedicada a la consultoría comercial, al mentoring, coaching y al tema de la formación. Estoy aquí en el PCTEX, al ladito de Belén. Fenomenal, gracias Javier. Tenemos por ahí también a Marco. Marco, buenas tardes. Conectamos. Marco. Pasamos a Nuria mientras Marco conecta. Nuria, a ver esa bonita voz. Nuria. Buenas tardes. Pues pasamos a Rafa. Hoy los micros están cerrados. Rafa. Rafael Leal. Sí. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Bueno, soy Rafael Leal, soy socio fundador de la empresa Acobles, una empresa que está en Badajoz. Llevamos 15 años haciendo automatización industrial y robótica para diferentes sectores. Y bueno, actualmente estamos 18 personas trabajando en la empresa. Y bueno, pues no mucho más. Es mucho ya, así que gracias. Y tenemos por ahí a Víctor también. Buenas, yo soy Víctor Sánchez, soy parte del grupo Ágora Consulting y junto con las empresas Win Restauración y Wita Consulting pues formamos unas 20 o en torno a 25 personas que estamos trabajando en expansión de negocios y expansión de redes de franquicia, restauración y retail. Perfecto. Vale, no sé si hemos recuperado a alguien más por ahí, pero bueno, en cuanto tengan el micro abierto, les damos paso. Muchas gracias por la presentación. Yo ahí, como os decía, hay gente que conocía y gente que no. Y vamos a empezar la sesión hablando de talento. Pero para hablar de talento, a mí me gustaría que todos tuviésemos el mismo punto de partida. Os voy a contar un poquito también cuál es mi historia, ¿vale? Mi historia tiene que ver mucho con el escalado y con el desescalado, ¿vale? Y tiene que ver con el escalado porque en el año 2004, bueno, pues fundo una empresa en un sector que era el sector de las energías renovables, que en aquel momento estaba a tope, ¿vale? En el año 2004. Y tiene que ver con el escalado porque la funda un único socio, que era yo en aquel momento, pero escala muy rápido. En 2 años teníamos oficina en Salamanca, en Madrid, abrimos una oficina luego también en París, otra en Toulouse, otra en Sofía, Bulgaria, otra en Rumanía. Compramos la participación de una fábrica de paneles solares en Burgos, compramos la participación también en una fábrica de seguidores solares en Ciudad Real, en Tomelloso. Y bueno, pues un chico de 23 años, que era yo en aquel momento, pues sufrió un escalado brutal hasta que con todas esas oficinas pues estábamos casi
200 personas, 186 personas en el grupo. Pasamos a ser la quinta empresa de facturación de Castilla y León. Durante varios años fuimos la quinta empresa en facturación. Y entonces vivimos un crecimiento brutal. Y digo que vivimos el crecimiento brutal de escalado porque también vivimos el crecimiento de desescalado. En el año 2012, con 256 proyectos puestos en marcha, obras puestas en marcha de energías renovables por toda Europa, el grupo de empresas que yo fundé, decido venderlo a mis socios que se incorporaron en ese trayecto. Y el desescalado fue pues cerrar algunas empresas, vender otras y a fin de cuentas pues salir. Entonces fueron 10 años de una curva brutal de movimiento. Ahí hubo modelo de negocio, hubo acciones comerciales, hubo innovación en productos y servicios, hubo tecnología, de todo. Pero al final de ese camino, de esos 10 años de escalado y de los otros 6 años que ya llevo también como empresario y como socio de otras empresas, la conclusión a la que he llegado es que lo importante en todos los proyectos son las personas y en cómo trabajamos con las personas para que el proyecto se haga una realidad. Por eso yo siempre digo que soy CEO de un grupo de empresas, pero soy CEO y también me encargo de la parte de recursos humanos porque para mí es importantísima y es la clave dentro de las organizaciones. Puede haber innovación, puede haber tecnología, pero la innovación y la tecnología la crean los seres humanos. Y bueno, esta era la presentación que os quería contar antes de iniciar en sí el taller, pero para que vieseis un poco la relación con el escalado y el desescalado, que es la parte el título que hoy ocupa esta sesión. Os voy a compartir la pantalla. Supongo que la veis ya. ¿Sí? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Me dais con el dedo que...? Sí. Sí, vale, perfecto. Bueno. Todos controláis Menti, ¿vale? Para los que no, nosotros siempre ponemos esta diapositiva para tener siempre una idea clara, ¿vale? La primera de ellas es cómo activar y desactivar el micrófono, el chat, mensajería y bueno, si queréis hablar, simplemente interrumpir. Vamos a tener una sesión hoy bastante colaborativa, ¿vale? Y como ha contado también antes, ¿qué hacemos en CK? Nosotros en CK pues diagnosticamos, desarrollamos y evolucionamos las capacidades humanas. Pero bueno, esto es importante, ¿por qué? Porque si veis a la derecha pone nuestro equipo, ¿verdad, Rocío? Que en la parte de nuestro equipo es como nosotros enfocamos la gestión del talento. Todo lo que os vamos a contar hoy no está basado en teorías, sino está basado en teorías y en la aplicación práctica que nosotros seguimos en nuestras empresas, con nuestra gente y con la experiencia de haberlo hecho con muchos equipos, no solo multidisciplinares, sino intergeneracionales, de diferentes países, de diferentes culturas, ¿vale? Y cuáles son las áreas en las que trabajamos. Entonces, no sé, yo le invito a Rocío que os explique, para que no sea yo el que lo cuente, porque yo me siento muy orgulloso de esas 3 palabras que aparecen ahí, donde pone Black Team, y que Rocío os cuente esa parte que es la innovación, el humanismo, pero sobre todo que es la sociocracia y el agile. Rocío. Bueno, pues yo en realidad llevo poquito tiempo en Conquistadores y la razón por la que entré tiene mucho que ver con los temas que tocamos en la sesión de hoy. Yo entré en Conquistadores porque me enamoré de un post que escribió Jesús hablando de la cultura, o sea, de la personalidad de Conquistadores, de cuál era su propósito, pero sobre todo de cómo se trabajaba internamente. Me sorprendió mucho lo primero encontrar esa transparencia, ¿no? Porque una de las barreras que desde gestión de personas nos ponemos a nosotros mismos es precisamente la falta de transparencia en la información a la hora de comunicar ese ADN de la compañía. Entonces me asombró encontrar esa transparencia, pero después que lo que leía me gustaba, ¿no? En términos de decir, estamos pensando en las personas. No por ello dejamos de poner el ojo en los resultados, ¿no?
pero cuidamos la conciliación de quien está aquí. Procuramos que nuestras decisiones sean participativas, procuramos que la información sea transparente, le llegue a todo el mundo. Estamos pensando en resultados, no en pasar X horas sentados en una silla, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con metodologías donde se trabaja con un liderazgo horizontal, poniendo en el foco a la persona, sin descuidar esa parte de procesos y resultados, de trabajar de manera ágil, como no puede ser de otra manera, en un entorno que tenemos ahora de cambio social que va a la velocidad de la luz, ¿no? Entonces somos un equipo estupendo. Yo cuando entré pensé, ¿esto es lo que querrán ser o querrán comunicar o esto es lo que son? Y después de unos meses aquí ya, pues me siento muy orgullosa de decir que esto es lo que somos, ¿no? Es un equipo de personas que nos cuidamos mucho, que cuidamos mucho esa parte personal, que nos lo pasamos bien, que disfrutamos, pero que somos, por otra parte, también muy productivos, muy productivas, porque nos organizamos con este tipo de metodologías que hacen que el trabajo funcione y que tiene mucho que ver con la retención del talento y también con el proceso de atracción, porque las nuevas generaciones, además, hoy por hoy, están buscando este tipo de culturas, ¿no? Organizaciones que tengan un propósito, que respondan a retos sociales y organizaciones donde se les cuide, donde se les trate bien. Así que yo eso os puedo contar desde mi vivencia, desde mi experiencia. Bueno, muchas gracias. La realidad es que esta empresa, como comentábamos, lleva 6 años y está viviendo su propio proceso de escalado, ¿vale? O como todos los proyectos empiezo yo solo, ¿vale? Pero luego va creciendo y en los 2 últimos años pues ya hay 18 personas, 15 en plantilla y 3 colaboradores muy habituales, para que veáis un poco el escalado que está teniendo. Y estas 3 palabras que aparecen ahí, sobre todo innovación, humanismo, pero sobre todo las 2 de abajo, sociocracia y agile, son las que marcan nuestro proceso de gestión del talento y que hoy os vamos a contar cómo lo hacemos. Porque no solo lo hacemos con nosotros, sino que lo hemos hecho ya con muchas grandes empresas. Os hablo desde Telefónica, desde Burger King, desde Bayer, Renfe, Christian Lay, por poneros una extremeña, y al final estos procesos lo que ayudan es a una gestión, yo creo que del talento más efectiva y al final a conseguir que todas las personas que forman parte de la organización sean más felices. Entonces, bueno, era necesario hacer esta presentación sobre todo para que vieseis o poderos trasladar que no son marcos teóricos, sino que es la aplicación de esos marcos teóricos a fuego real, ¿vale? Entonces, creo que eso marca un poquito la diferencia, ¿vale? Entonces, bueno, os íbamos a proponer hacer un check-in, pero os vamos a contar directamente la agenda porque ya Rocío seguro que está mirando el timing que vamos tarde, así que mirar, hemos diseñado 2 fases, ¿vale? Una primera fase que vamos a trabajar un poco el contexto, las diferentes fases de los equipos de trabajo, ¿vale? Diagnóstico de necesidades del talento, explicaros un poquito los canales de atracción y reclutamiento que existen y que nosotros usamos. Os vamos a explicar también una metodología de gestión del talento que también usamos nosotros, que es los roles de equipo Belvin, y luego una reflexión que vamos a hacer colectiva. Y luego una segunda parte en la cual, a través de sesiones más individualizadas, hemos creado para vosotros un proceso a base de plantillas, en las cuales hoy os vamos a explicar tanto el proceso como las plantillas, pero cuando acabe la sesión, bueno, pues hemos convenido con Fundecid, pues poderos entregároslas, porque así os pueden servir luego para el día a día, ¿vale? Entonces yo creo que es un material importante en el cual luego le podéis sacar bastante partido y creo que a pesar de que lo trabajemos hoy aquí, no es tanto el trabajarlo en profundidad, sino que conozcáis el proceso para luego ya posteriormente ponerlo en marcha, ¿vale? ¿Os parece bien darme el ok si el menú os parece bien? Y si a alguien no le parece bien el menú, pues está a tiempo ahora de marcharse. ¿No? ¿Sí? Vale, me están dando el ok por allí. Venga, pues vamos a empezar un poquito con el contexto. Mirad, yo me resistía a no poner el contexto del COVID, porque podemos hablar de escalado, pero si hablamos
Si hablamos de un contexto real como tenemos ahora mismo, tenemos este escenario. Este escenario es un mapa real, bueno, en el cual está basado en cómo de manera global ha ido moviéndose la pandemia a nivel mundial por los diferentes países y la afectación que ha tenido. En muchas industrias esta afectación y en muchos sectores ha hecho que empresas, lógicamente, pues estén yéndose al garete y otras, pues lógicamente, como en toda buena crisis, pues todo lo contrario, estén siendo sus mejores años. De eso, aquí en Extremadura hay varias que está siendo su mejor año y las conocemos muy bien, pero es muy importante. Este es un ejemplo, yo creo, brutal de lo que está sucediendo en el mundo, y si lo trasladamos al mundo de los negocios, esta imagen a mí me hace pensar en la globalidad ahora mismo del mercado, en el cual obviamente no diremos que la COVID ha sido buena, pero desde luego que sí ha posibilitado una globalidad de mercado brutal y que nuestros productos y servicios ya no solo se circunscriban a un radio de acción X, sino que podamos tener una visión más global de todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, es interesante partir desde este contexto y también analizar estas predicciones que se hicieron en el mes de marzo, que esta, por ejemplo, la hizo Deloitte. Entonces, ellos, bueno, pues estimaron mayo, julio, octubre, las predicciones que se iban a ir cumpliendo. Pues como veis, en diferentes escenarios que preveían ellos que el impacto económico que iba a tener el COVID. Si nos vamos a la última, octubre, ellos lo denominaban como una economía de guerra, con lo cual, bueno, pues hablaban de prácticamente habría una recesión, cambios estructurales, la compra online se consolida durante el aislamiento, gana peso en 2021, bueno, se generan pérdidas relevantes provocando la desaparición de buena parte de las pymes. Cosa que ha sucedido y cosa que va a seguir sucediendo en adelante. Lo que pasa que lo que ellos predecían como una economía de guerra en octubre, pues creo que todavía no ha llegado la economía de guerra, por lo menos en España, gracias a las ayudas y a los fondos que recibimos del fondo FEDER, como comentaba Eva antes, los fondos públicos para poder mantener todo esto durante un tiempo más. Lo que sucede es que estos fondos pues, no son limitados, entonces la economía de guerra va a llegar. Y igual que va a ser un problema, va a ser una oportunidad para las organizaciones. Pero sobre todo me quería centrar en la parte de la predicción. Fijaros que en muchas cosas acierta y en otras no acierta absolutamente para nada. Entonces, en un futuro totalmente incierto, hasta los mejores la cagan con las predicciones. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a seguir creyéndonos a los grandes gurús, a las grandes consultoras que predicen lo que va a suceder en el futuro? ¿O vamos a construir sobre lo que tenemos hoy en base a métricas? Entonces, esto lo dejo como un contexto de mercado para analizar esta parte, ¿vale? Que es el modelo de Tuchman. Yo no sé cuántos de vosotros lo conocéis. Javier, tú lo conoces, me consta, Abraham, Rafael. Bueno, pues Tuchman era un psicólogo que a través de diferentes publicaciones extrajo el conocimiento de las teorías de investigación que puso encima de la mesa y hablaba de cómo con las... ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas. Hola, Jorge. ¿Sí, no? José. Vale, vale. José Luis. José Luis, buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos comentando sobre el modelo de Tuchman y el modelo de Tuchman lo que predecía son las diferentes fases que tiene una organización, los equipos en cuanto a su proceso de creación, ¿vale? Entonces, dependiendo de la fase en la cual se encuentre vuestra organización, pues lógicamente hay que hacer una intervención en el talento de la misma. Él al final lo dividió en 4 fases, equipos de trabajo en formación, equipos en fase de tormenta, ¿vale? Luego una fase de normalización de la tormenta y luego ya desarrollo, ¿vale?
hay muchísimas organizaciones que en la gestión del talento nunca pasan por la fase de tormenta, ¿vale? Y la fase de tormenta es imprescindible para que luego haya un desarrollo dentro de las organizaciones. ¿Qué es la fase de tormenta? Pues confrontar los conflictos que hay dentro de las organizaciones, sacarlos a la luz, aflorarlos y posteriormente pues, poder crecer. Y esto trabaja de manera paralela a los resultados económicos que se están obteniendo dentro de la organización. ¿Qué quiere decir con esto? Que se pueden estar obteniendo muy buenos resultados a nivel económico, pero realmente las personas que están dentro de la organización están viviendo un auténtico infierno, y hasta que no solucionemos eso, estamos pensando en el corto plazo, porque probablemente los resultados económicos vayan cayendo poco a poco, pues porque la base, lo que son las personas, no está lo suficientemente asentada, ¿vale? Entonces, ¿qué os voy a pedir ahora mismo? ¿Vale? Os vamos a compartir un enlace, ¿vale? Darme un segundito, que os lo voy a compartir en el chat, para que lo abráis con el móvil, ¿vale? Que es este. Ya se lo paso yo si quieres, Jesús. Sí, pues si lo pones en el chat te lo agradezco. Mural, ¿verdad? No, el del Menti. El del Menti. Sí, lo pongo por aquí, no te preocupes. Vale. El chat. Dame un segundo, porque estoy buscando el chat y no le veo. Ahí está. Abajo, Jesús. Sí, ya lo he visto, sí. Vale. Ahí. Mirad. Perdón. Si abrís menti.com, ya no es necesario que os dé el enlace. Me he columpiado yo. ¿Vale? www.menti.com, y cuando lo abráis, simplemente tenéis que teclear ese código. ¿Vale? Y os queremos lanzar la siguiente pregunta, ¿vale? Si los equipos de vuestra organización, ahora que están trabajando en remoto durante la pandemia, fuesen una serie de televisión, ¿cómo sentís que serían esos equipos? ¿Vale? Como la serie Perdidos, se encuentran perdidos, como The Walking Dead, es decir, van como zombies, como Friends, son coleguitas, o hay una auténtica batalla como Juego de Tronos. ¿Cómo creéis que se sienten cuando tengáis... Tenemos ya la primera respuesta. Friends, The Walking Dead. ¿Alguien más anima? Fijaros, esta tendencia ahora mismo está pasando mucho ahora con el teletrabajo, en el cual hay equipos que la verdad es que como no conviven en el día a día, han incrementado su productividad, pues porque no tienen los típicos roces que hay dentro de las organizaciones. Pero también habéis marcado también The Walking Dead, porque ante este nuevo escenario hay muchísimas personas dentro de los equipos que no se sienten cómodas en este periodo de incertidumbre. Pero os voy a lanzar otra pregunta, ¿vale? Si tuvieseis que definir en la fase en la cual se encuentra sobre el modelo de Tuckman vuestra organización, ¿en cuál sería? En esa etapa de formación, y hablo de formación en la cual la empresa no hay problemas, va todo bien, en esa etapa de tormenta en la cual hay pequeños conflictos, es esa pubertad dentro del ciclo de vida de una persona. En la fase de normalización ya ha habido conflictos y estamos normalizando la situación, o estamos en una fase ya de desarrollo. Hay 2 organizaciones ya en fase de desarrollo, 4 en fase de conflicto. Que la fase de conflicto para mí es la fase mágica de la gestión de equipos, ¿vale? Tiene que existir. Si no ha existido, es todo mentira, ¿vale? Entonces, no necesariamente es malo, es una gran oportunidad. De hecho, estamos viviendo ahora mismo un proceso precioso con una empresa extremeña que le ha venido muy bien la situación del COVID, que están en esa fase, y es yo creo que lo mejor que les ha pasado en los últimos 10 años. Lo mejor. Fenomenal. Bueno, y
Si tuvieseis que definir 3 habilidades que tendría un trabajador ideal en una fase de escalado y ante esta pandemia, ¿qué habilidades creéis que debería tener esa persona? Empatía, visión, autonomía, concepto de equipo, responsabilidad. Responsabilidad se hace grande porque ya ha habido gente que la está repitiendo. Adaptabilidad, ganas de aprender, compañerismo, autoliderazgo, pasión. Oye, si encontráis a una persona que tiene todas estas skills que habéis puesto aquí, por favor referenciármela que seguro que nosotros la utilizamos, ¿verdad, Rocío? ¿Sí? Bueno, ahí tenéis unas cuantas, ¿vale? Fijaros que al final estáis hablando de conceptos que poco tienen que ver con las habilidades digitales o las habilidades duras de empresas de base tecnológica, ¿vale? Que ahora mi compañera Rocío os contará un poquito también sobre ello. Pero quería que nos quedásemos con esta nube de palabras, ¿vale? Porque dentro del modelo de Tuckman, pues lógicamente vamos a ver el por qué sucede esto dentro de las empresas y cómo podemos diagnosticar las necesidades de talento dentro de una empresa, teniendo en cuenta que lo que estamos buscando pues son personas que tengan unos atributos como los que habéis puesto dentro de esa nube de palabras. Rocío, ¿nos cuentas el por qué? Bueno, pues para hablar de personas tenemos que contar con esas personas, ¿no? Porque hay determinados sectores como son el de la ingeniería, como son el sector tech, todos los empleos que tienen que ver con lo digital, que sabéis mejor que nosotros que pues se tienen verdaderas dificultades tanto para atraer como para retener a estas personas, ¿no? Para retener talento. Entonces, en este marco se vuelve imprescindible cuidar esta parte de diagnóstico de necesidades como se merece, ¿no? Por la parte de las candidaturas, los estudios que están publicados relativos a esta cuestión nos hablan de un 10% de talento tech disponible buscando empleo, una cifra muy, muy baja en comparación con otros sectores, y de alrededor de un 60% de profesionales que están trabajando, pero que pues estarían dispuestos a valorar cambiar de empresa, cambiar de organización, ¿no? Entonces, hay a priori poco donde elegir y hay que cuidar mucho cómo gestionamos esto, ¿no? Hay un proverbio chino que a mí me gusta mucho que dice que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 25 años y el segundo mejor momento ahora, ¿no? Entonces, yo creo que esta cuestión de la gestión del talento hay que mirarla como un reto a medio y largo plazo también y optar por estrategias de promoción del empleo en nuestro sector y de abordar nosotros mismos desde nuestras organizaciones ciertos procesos de capacitación, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, en el ámbito de la tecnología hay iniciativas estupendas como la que tiene la Fundación Inspiring Girls, que lo que hacen es profesionales, referentes femeninas de empleos masculinizados, entre ellos el sector de la tecnología, pues acuden a las aulas a diferentes niveles para hablar, para contar, para normalizar esa situación y para animar, en este caso a las chicas, ¿no? Por la infrarrepresentatividad que tienen en el sector, a coger este tipo de estudios de camino profesional, ¿no? ¿A qué me refiero con capacitación? Pues me refiero a iniciativas que hay. Ahora mismo se me ocurre Adalab, donde también trabajan con mujeres que llevan algunas un tiempo fuera del mercado de trabajo, pues por haberse dedicado al cuidado de sus hijos y de personas dependientes,
y que pues las ayudan mediante la capacitación para también empleos, en este caso de pues, determinado nivel medio-bajo, vamos a decir, en el sentido de que buscan capacitaciones muy rápidas, por ejemplo, para gestión de datos dentro del mundo de la programación y poderlas ofrecer un empleo y ayudarlas y, por otra parte, pues subir esa representatividad femenina. Lo que quería decir con esto es que hay retos sociales incluso dentro del sector digital, dentro del sector tecnológico, que tienen que ver con hacerle más inclusivo, atendiendo al sexo, atendiendo a la edad de las personas, y que si disponemos de pocas personas a quien atraer, pues también tenemos que promover que sean más personas las que opten por emprender un camino dentro de este ámbito, ¿no? Aunque eso no vaya a suponer que tengamos al trabajador o a la trabajadora ideal mañana en nuestra empresa. Pero bueno, hay que apostar con mirada a largo plazo. Cuando ya sí que les tenemos en nuestra plantilla, sabéis que son sectores donde el índice de rotación de personal es muy, muy alto, ¿no? Hablamos depende de los estudios, entre el 20 y pico y el 40 y pico % de rotación de personal. Son porcentajes muy, muy altos. Entonces, no solo hay que poner el ojo en la captación, sino ver también cómo estamos trabajando dentro de las organizaciones para que este talento se vaya una vez que ha entrado, ¿no? Está claro que el factor salarial tiene bastante peso, pero desde luego no es el único, ¿no? Sobre todo llegado a un determinado umbral. Entonces, todo lo que tiene que ver con el employer branding, con la experiencia de empleado, es fundamental, y a veces pues en las organizaciones funcionamos de una determinada manera por tradición, por costumbre, sin plantearnos si realmente es necesario trabajar de esa manera, ¿no? Con ese control, con ese tipo de condiciones laborales. Por ejemplo, la mayor parte de la actividad de empresas tech digitales se concentra en Madrid, sobre un 54%, Cataluña, sobre un 19%. En un contexto, además, como el que tenemos ahora, donde casi por obligación hemos tenido que pensar en la posibilidad de trabajar desde cualquier punto donde tengamos conexión a Internet, pues parece mentira que podamos llegar a desaprovechar talento simplemente por una razón como solicitar que una persona viva en una determinada ciudad o en un determinado municipio, ¿no? Entonces, abrirnos a la posibilidad del teletrabajo y también abrirnos a la parte de que tiene que ver con la flexibilidad horaria, porque la conciliación, si antes era importante, pues ahora es todo un reto. Y bueno, pues obviamente hay muchos puestos de trabajo donde no podemos permitirnos la no presencialidad o esa conciliación en términos de horario, pero en muchos sí, y en muchos de los que sí se puede, todavía no nos lo estamos planteando, ¿no? Y eso abre la puerta a incorporar a muchísimas más personas que de otra manera ni siquiera postularían a nuestras ofertas de empleo. Pero hablamos... Sí, Jesús. Sí, si me permite, Sí. Rocío, por poner un ejemplo también en piel real, fijaros, yo cuando empezamos a preocuparnos mucho por el tema también de la experiencia de empleado dentro del grupo de empresas, os cuento acciones que no tienen nada que ver con la motivación económica, la motivación dineraria, ¿vale? Por ejemplo, comentaba Rocío, flexibilidad horaria. Nosotros tenemos un horario lógicamente pactado por lo que marca el convenio, pero luego cada uno elige sus propias horas de trabajo. Hay gente que elige trabajar por la mañana, hay gente que elige trabajar por la noche, hay gente que elige trabajar por la tarde. Y se convierte en algo fantástico porque parece que al principio puede ser una locura, pero luego encaja de una manera única. La parte del reconocimiento es muy importante. Hablábamos antes del concepto de sociocracia, de liderazgo horizontal. Nosotros creemos que las organizaciones no tienen que tener jerarquías. Tiene que haber jerarquías funcionales, pero no de responsabilidad. Entonces, sí puedes tener un cargo, pero tenemos que conseguir que las estructuras, al final, de personas y los grupos de trabajo prácticamente gestionen su responsabilidad y ese reconocimiento venga dado porque se han
dueños y señores, esos grupos, de todo lo que hacen, ¿vale? Entonces se le puede pedir al final métricas de funcionamiento, pero hay evidencias, en nuestro caso es patente, que las estructuras autogestionadas funcionan, y en las empresas en las que las hemos implantado también funcionan. Entonces es muy interesante los modelos de gobernanza de sociocracia y de holocracia, que son los que nosotros defendemos y creemos que son los modelos flexibles que no en el futuro, sino en el hoy, van a hacer que las empresas puedan escalar. Entonces, bueno, quería poner esos dos ejemplos un poquito como... Sí, efectivamente, lo que comenta Jesús, más allá de las condiciones, cuando hablamos de cultura, son modelos que está probado que funcionan bien y que además, como comentaba antes, las nuevas generaciones cada vez son más afines a ellos. Y después, más allá de la cultura y estos modelos de organización y relación que comenta Jesús, pues está algo tan sencillo pero tan poco presente en las organizaciones como es el reconocimiento, ¿no? Pero para llegar al reconocimiento tenemos que empezar por la propia autoestima de las personas, ¿no? La mayor parte de las bajas, la mayor parte de los cambios de organizaciones, de los abandonos por parte de los trabajadores, también según los estudios, y quitando la parte salarial de algunos sectores profesionales, están en, primero, no sentirse bien con uno mismo por no tener claro sus contenidos de trabajo, no tener claro qué expectativas se tiene sobre la persona y no sentirse dueño de sus funciones, de sus responsabilidades, para saber si la persona lo está haciendo bien, lo está haciendo mal, está contribuyendo o no a la organización, ¿no? Esa claridad, ese cuidado que muchas veces en los procesos, además de escalado, los procesos de cambio donde todo va muy rápido, se descuidan más, ¿no? Y otro porcentaje importante tiene que ver con el jefe, ¿no? Con el no aguanto a mi jefe. Y ese no aguanto a mi jefe suele tener mucha relación con la ausencia de reconocimiento. Es muy importante. Yo creo que pues, la mayor parte, o por lo menos quiero pensar que la mayor parte de los trabajadores en las épocas más difíciles arriman al hombro, se esfuerzan y bueno, eso cae en saco roto si alguien no les da una palmadita en la espalda y reconoce su trabajo, le felicita por ello, pero no solo a través de un reconocimiento verbal, sino a través de las muchas formas de reconocimiento que hay, ¿no? Y con el tema de los jefes, pues hay una parte importante de no recibir un feedback positivo, solo recibir lo negativo, o con cuestiones que tienen ya que ver con el ego, ¿no? Con no delegar o con delegar pero apropiarse de los logros del equipo. Esto también tiene mucho que ver con lo que comentaba Jesús de una cultura, ¿no? donde todas las personas tengan claras sus responsabilidades, exista una información transparente, un liderazgo horizontal y bueno, y se piense en términos de equipo, no de lucir una persona, ¿no? Por otra parte, pues ya las La parte del feedback, sí. si me permites, Rocío, por ejemplo, es tan importante que tiene que haber un ritual, ¿vale? Nosotros mezclamos sociocracia y también el espíritu agile, ¿vale? Y dentro del espíritu agile tiene que haber momentos también para ese feedback, ¿vale? Ese reconocimiento. Por ejemplo, nosotros una práctica que implementamos en nuestras organizaciones y en todas es una reunión mensual de feedback y de retrospectiva también de mejora a nivel personal, no solo de los procesos y de los proyectos que tenemos, sino todos los meses lo que hacemos también es evaluar ese reconocimiento y reconocer a las personas uno a uno y también de manera grupal el trabajo y la responsabilidad que han tenido. Entonces, hay procesos que funcionan. Lo que sucede es que es tan importante la meta, ¿vale? Es decir, conseguirlo, como realizar el proceso. O sea, para conseguir una buena meta en la gestión de personas dentro de las organizaciones, bueno, la experiencia a mí me ha indicado que es tan importante el hacer el proceso con tiempo, dedicarle tiempo, porque eso es lo que va a hacer realmente que se cumpla la meta, ¿vale?
Sí, gracias, Jesús. Efectivamente, yo creo que al final con estas cuestiones estamos todos de acuerdo en que son importantes, pero es que otra cosa es bajarlas a la práctica, y bajarlas a la práctica no como una cosa puntual que hago un día, sino convertirlas en un hábito y en una rutina, y en hacerles parte del funcionamiento y de la organización interna de un equipo de trabajo, ¿no? Además, todas estas cuestiones que comenta Jesús, pues una reunión de feedback, de retrospectiva, como no tiene esa consideración de espacio de trabajo directamente productivo, sino que son espacios de conexión, de relación, pues pierde el valor, pasan como a un segundo plano. Tú en este rato no has estado produciendo, entonces esto no sirve para nada, ¿no? Tienen esa forma de verse, pues, por parte de algunas personas y nosotros mismos, ¿no? Cuando nos ponemos, además, cuanto más medimos, ¿no?, qué tiempo destinamos a cada proyecto y cómo de rentable es, pues a veces hasta te tensa, ¿no? Decir, joder, he dedicado tanto tiempo a hablar por teléfono con un compañero porque se sentía mal o porque quería acompañarle en su proceso de bienvenida. Pues aunque al principio pensemos que es tiempo menos productivo, yo creo que no hay más tiempo productivo que ese, ¿no? Y bueno, ya en términos de organización, pues con este panorama tenemos pocas personas donde elegir, tenemos plantilla que se nos va, pues obviamente tenemos que repensar qué sí que está en nuestra mano para conseguir esa atracción y esa retención, ¿no? Y aquí vamos a hablar ahora, podemos hablar de los plazos, cómo utilizamos el timing para la gestión de estas cuestiones, en qué medida tenemos las capacidades técnicas necesarias para gestionar estos procesos, y también algo muy importante que ya he comentado antes, que son luego los propios sesgos en la selección de personal y en la promoción a lo largo de todo el proceso, ¿no? Ahora mismo está bastante de moda, como lo estuvo en su día la igualdad, que está incluida dentro de esto, la gestión de la diversidad en las organizaciones, ¿no? El decir, vivimos en un ecosistema, ¿no? Y precisamente que seamos un ecosistema hace que estemos en equilibrio, ¿no? Pues una organización es lo mismo, una organización es un ecosistema y se necesita de esa diversidad para que exista un equilibrio, ¿no? La misma diversidad que vemos en la sociedad la debemos incorporar a las organizaciones. Hablemos de sexo, hablemos de edad, hablemos de etnia, hablemos de diversidad funcional, de lo que sea, ¿no? La diversidad nos trae, primero, una mejor experiencia de empleado, nos trae también una mejor imagen de marca, incluso desde el punto de vista más marketingiano, y nos trae también incluso más visión de desarrollo de negocio, en la medida que si nuestra plantilla es diversa, también va a tener una mirada diversa a esos retos y necesidades sociales a los que respondemos, ¿no?, con nuestros productos y servicios. Y aquí nos encontramos con muy mala praxis en los procesos de reclutamiento y selección, ¿no? Porque, bueno, después hablará Jesús de esa parte de canales, pero publicamos ofertas de trabajo con muy poca información que hacen que mucha gente que se postularía se eche atrás, ofertas discriminatorias, seguimos discriminando por razón de sexo o edad, sobre todo en determinados sectores. Entonces, si tenemos poco talento y nosotros mismos nos ponemos cortapisas a la hora de contratar, y aquí también, cuando nos apoyamos en la inteligencia artificial, ¿no?, y en nuevos sistemas que existen para el reclutamiento, pues está muy bien, pero también tenemos que tener esa mirada crítica, porque no dejan de reproducir sesgos también en estos procesos. El tema del timing, el cuándo, pues sobre todo si hablamos de momentos de cambio rápido, procesos de escalado, lo que suele suceder es que nos ponemos a pensar en el diagnóstico de las necesidades del talento cuando ya tenemos la necesidad totalmente encima, y no disponemos de ese espacio para reflexionar y para armar bien el proceso, pues a través, por ejemplo, de todos estos documentos de los que os hablaba anteriormente Jesús, ¿no?
No es momento de pensar en a quién incorporo cuando necesitas incorporarle dentro de una semana, sino que, y más en sectores que tienen difícil la atracción de talento, creo que es importante hoy por hoy vivir en una cultura del reclutamiento continuo. Estamos ofreciendo una imagen pública al exterior, tenemos que generar comunidades de interés a nuestro alrededor, que no solo tienen que ser de clientes o colaboradores, sino de personas interesadas en trabajar con nosotros y actuar de manera proactiva y estratégica. Tanto en la mirada interna, la empresa, a ver pues, qué personas dentro de la empresa pueden promocionar, por ejemplo, o la mirada externa, pero de una manera proactiva y estratégica y no cuando tengo que contratar pasado mañana porque probablemente eso acabe mal, ¿no? Jesús, no sé si quieres comentar algo, pasamos a la... Sí, bueno, yo siguiente. os quiero comentar sobre todo un dato práctico. Yo prácticamente el 50% de mi tiempo lo dedico a buscar talento, ¿vale? Entre un 40 y un 50%, dependiendo de la época del año, lo dedico a eso. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos muy sencillo, no cerrando ofertas de trabajo. De hecho, muchas ofertas nuestras de trabajo ni salen a la luz. Buscamos hasta que encontramos a la persona que cuadra dentro de lo que necesitamos. Pero para eso tienes que tener muy claro la necesidad que tienes y un plan también de lo que vas a ir necesitando a medida que vas a ir creciendo. Entonces, si tienes un plan de lo que vas necesitando y tienes un mapa de lo que vas necesitando, luego lo que es el escalado en cuestión de personas es muchísimo más fácil. Por ejemplo, cuando Rocío se incorporó con nosotros sabíamos exactamente el perfil con las skills necesarias que tenía que tener para poderse incorporar y lo que necesitábamos que nos aportase, pero no lo sabíamos cuando se incorporó. Lo sabíamos prácticamente un año antes que lo íbamos a necesitar en ese momento. Ya teníamos un mapa que cuando llegase ese momento necesitábamos un perfil así. Y la clave es eso, que sea una cultura prácticamente continua y que no sea el lanzo la oferta de manera puntual y ¡pum! Ya está. Pues pasamos, Sí. Jesús. Sí. El tema del quién se responsabiliza, ¿no? de esta importante tarea. Pues sucede en muchas ocasiones que al principio cuando alguien funda, ¿no?, una nueva iniciativa empresarial, se vuelca mucho en esta labor porque bueno, el éxito le va en contar con las mejores personas, ¿no? Pero a medida que llega el escalado y va teniendo más carga de trabajo, se vuelve necesario delegar en otras personas esta tarea, ¿no? Y aquí es cuando entran en juego dos factores, ¿no? Uno que es más obvio y otro del que se habla menos, que es la intención, ¿no? Y cuando hablo aquí de la intención es qué intención tiene la persona que va a seleccionar personal, ¿no? Porque por nuestras propias inseguridades, muchas veces lo que sucede es que se busca a una persona que pueda llevar a cabo el trabajo, pero que sea peor que yo. Que aparentemente sea peor que yo para que no me haga sombra, ¿no? Lo que se llama la dilucidación del talento. Y esto pasa muy a menudo, muy a menudo. Y el final de la cadena os podéis imaginar cómo es. Y luego está la competencia profesional, ¿no? La función de dirección de personas pues siempre ha estado un poco minusvalorada desde mi punto de vista porque, bueno, como hay una parte que tiene que ver con juzgar, ¿no? Yo necesito incorporar a gente a mi organización, además me siento como Papá Noel porque voy regalando trabajo y eso son buenas noticias, te sientes en una situación de poder superior y como se trata de juzgar, de mirar a alguien y analizarle de arriba abajo, ¿no? Pues todo el mundo sabemos juzgar, ¿no? Todo el mundo sabemos entrevistar y todo el mundo sabemos tomar decisiones con quien tenemos delante. Y obviamente eso no es así, ¿no? Es algo que se tiene que realizar de una manera profesional con unos conocimientos adecuados para ello, ¿no? Y para poder medir en todo momento lo que queremos medir. Cuando tenemos claro qué estamos buscando en términos de competencias, en términos de valores, ahora hablamos de eso, tenemos que utilizar pues las metodologías y las herramientas adecuadas para medir lo que realmente queremos medir. Y esto nos lleva o a capacitarnos en esto, porque es una cuestión seria, tanto lo que es la propia selección
como lo es luego la coordinación de equipos en el día a día, por su importancia. Aquí, más que en otro lado, por ese riesgo de rotación, de abandono. O nos capacitamos o contamos con una persona para esto y que tenga estas capacidades y este tiempo para dedicar a esta parte, que no es secundaria, que es principal, o nos apoyamos en externos, pero lo hacemos bueno, pues con la solvencia que se precisa. Jesús, ¿quieres comentar algo? Pasamos a... No, para nada. Para mí esta es la parte más, no más importante, pero ahora cuando Rocío os cuente, yo os voy a decir cómo lo hacemos nosotros. Las competencias técnicas para mí, y digo para mí, hablo de manera individual ahora mismo, no en plural, se demuestran andando. Es decir, tu currículum te habla de competencias técnicas, pero luego cuando lo traemos dentro de la empresa se demuestra si las pones en marcha. Las que es difícil medir hasta que llevas ya muchísimo tiempo dentro de la empresa son las competencias transversales y luego también si están alineados los roles y los valores. Entonces, nosotros tenemos una manera particular de hacerlo y bueno, Rocío os va a contar un poquito ahora qué es cada cosa y luego os contamos cómo lo hacemos nosotros. Vale, de acuerdo. Bueno, por el perfil de varias de las personas que estáis acompañándonos, pues son cuestiones que yo creo que conocéis, ¿no? Pero para quienes no, pues hablamos un poquitito sobre ello. Cuando nos referimos al diagnóstico del talento, lo primero, volver a decir que hay que mirar hacia afuera, pero también hay que mirar hacia adentro, ¿no? Porque no son pocas las compañías que están obsesionadas por encontrar una estrella afuera y no se da cuenta de que la tiene dentro. Y no solo no está aprovechando el talento interno y está ahorrándose tiempo de todo lo que tiene que ver con la curva de aprendizaje, sino que está frustrando a alguien que se le va a marchar y estaba aportando mucho a la organización, ¿no? Entonces, esa doble forma de verlo y de diagnosticar el talento. Además, sin procesos que también faltan mucho, como son la evaluación del desempeño, pues con este día a día de prisas es que no vemos qué tenemos dentro de la organización y cómo podemos aprovecharlo, ¿no? Las competencias técnicas, pues al final se refiere a esos conocimientos, habilidades y actitudes que nos llevan a utilizar herramientas, métodos, técnicas que tienen que ver con el core del puesto de trabajo, ¿no? Normalmente cuando abrimos procesos de reclutamiento y selección tratamos de encontrar respuesta a esto citando estudios o experiencia laboral previa. Pero es que ninguno de los dos, ni 2 años estudiando esto, ni tantos años trabajando de esto, nos garantiza que se dispone de esas competencias técnicas. Es un indicador más, ojo, por supuesto, pero todas las ofertas de empleo se suelen redactar en esa dirección en lugar directamente de hablar de qué tienes que ser capaz. Si, por ejemplo, tú tienes que ser capaz de diseñar una página web con mucha usabilidad para personas con necesidades especiales, para personas ciegas, pues no me digas que quieres que tenga el título de UX, de diseño. No, dime directamente, yo busco a personas que sean capaces de esto. Y vamos a ver quién se presenta y vamos a ver cómo en los procedimientos de selección medimos eso, ¿no? Que muchas veces hay en determinados sectores donde hacer pruebas directamente nos pueden llevar a analizar esas capacidades y no dejar por el camino pues, a personas que igual pues, han terminado sus estudios hace mucho tiempo, llevan años fuera del mercado de trabajo, pero resulta que a través del autoaprendizaje se han metido una caña de la leche y son verdaderas estrellas, ¿no? En la materia. Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo medimos y también la propia capacidad de aprendizaje, que tiene ya mucho que ver con las competencias transversales, ¿no? Hay personas que igual no saben algo, pero sabemos que se van a implicar a tope y que tienen una alta capacidad de aprendizaje y lo pueden saber en muy poco tiempo y hacerlo mejor que una persona que lleva pues, muchos años trabajando con ese tipo de competencias. Competencias transversales o soft skills, pues hablamos ya de competencias que son
extrapolables a diferentes puestos de trabajo, que tienen que ver con la inteligencia emocional, con la inteligencia social, con las habilidades sociales, incluso en parte con rasgos de personalidad. Y que bueno, que una vez que se tiene la competencia técnica de mínimos o la capacidad para aprenderla, pues al final son las que vienen a marcar la diferencia, ¿no? Y aquí en competencias transversales, pues también el nivel de juicio sin rigor que se tiene para analizarlas en los procesos de selección es muy alto, ¿no? Pocas veces se utilizan buenas preguntas de incidentes críticos para saber lo que la gente hace, no lo que dice y lo que defiende, porque además lo que cada vez hacemos mejor es vendernos, pero luego hay que serlo también. La parte de roles, que ahora la veremos más en detalle, los roles como las tendencias a contribuir, a relacionarnos, a actuar en el puesto de trabajo de una u otra manera. Lo vamos a ver ahora concretamente con los roles Belleville. Y los valores, teniendo en cuenta que, claro, que no se trata solo de que aquí entre una persona que pueda tener un buen desempeño en su puesto, sino que estamos hablando de equipos, estamos hablando de organización. Y esta organización tiene un ADN. A mí me encanta cómo define valores Bernice Harnis en el libro Scaling Up, ¿no? Que habla de los valores como esa personalidad de la organización que se concreta en límites y en reglas que rigen la conducta y la toma de decisiones, ¿no? No solo tenemos que tener a gente buena, que tenga un buen desempeño, sino a personas que estén alineados con estos valores, pero por ellos y por nosotros, ¿no? Porque si no, una de las dos partes se va a desencantar y se va a ir. Y Jesús, no sé si quieres comentar algo, pasas ya tú a hablar de los No, para nada. canales. Lo que quiero comentar es, fijaros, yo en un primer momento, sobre todo también por el inicio de los proyectos, tomaba la decisión de evaluar a las personas, tanto las que incorporábamos nuevas como las que estaban dentro, sobre todo por currículum, sobre todo por sus competencias técnicas, que era necesario. Luego sufrí un proceso de empezarlos a evaluar dándole más peso a la parte de soft skills, y la tendencia que últimamente tenemos en el grupo también para valorar a las personas es competencias técnicas. Las demuestras, no me importa que me las pongas en un papel, ¿vale? Vas a tener tiempo para demostrarlas. Pero sí que haya un alineamiento muy grande entre tus valores individuales con los valores que tenemos ya dentro de la organización. Sí que desempeñes un rol necesario dentro de la organización para que puedas desarrollar tus competencias técnicas, ¿vale? Entonces, hay maneras de identificar valores y roles. Hoy os vamos a explicar la que utilizamos nosotros con roles, que es la que más utilizamos últimamente. Y como digo, la competencia técnica, pues la vemos, le damos la oportunidad de que la persona la demuestre, porque si no, es difícil que demuestre lo que tiene dentro. Y en cuanto a la parte de canales de reclutamiento, pues bueno, hemos puesto aquí que hay que tener en cuenta que el reclutamiento ahora mismo tiene que ser totalmente omnicanal, ¿vale? Ni siquiera ya multicanal, si multichannel, hay que llegar a todas las personas del mundo, pero no en un momento determinado, sino esto tiene que ser un rastreo constante, en el cual la organización esté constantemente volcando lo que es, para quién trabaja, sus valores, para que haya una estrategia de atracción del talento. Más cuando el talento es escaso. Entonces, es importantísimo no abandonar la estrategia de reclutamiento. A lo mejor no necesitas una persona hoy, ni en los próximos 6 meses, ni en el próximo año, ¿vale? Pero tienes que hacer acciones que tengas ese canal abierto o los diferentes canales abiertos. Nosotros hemos puesto aquí pues, 2 tipos de estrategia. A corto plazo, lo que hace la gente, que es utilizar portales genéricos. Se ha puesto el ejemplo de Castilla y León, que tiene tutrabajo.org, pero aquí en Extremadura tenemos también
algunos portales que se pueden utilizar pues, para colgar las ofertas, ¿vale? Luego se puede utilizar esos portales específicos del sector, contratar un headhunter que esté especializado, utilizar LinkedIn, ¿vale? Muy importante utilizar LinkedIn. Ahora mismo la mayoría de reclutadores tiene un alto porcentaje de búsqueda a través de LinkedIn, ¿vale? En esas estrategias a corto. Y una práctica muy buena es la referencia personal de empleados y colaboradores. Para que veáis un poquito hasta qué nivel nosotros llevamos el proceso de contratación de una nueva persona, es que la persona que entra dentro de la organización no entra si no tiene el consentimiento total, el 100% de la plantilla ha dicho que entre. ¿Vale? O sea, hay un proceso previo en el cual se hace ese proceso de selección. Al final nos quedamos con 3 personas y esa persona va a tener una entrevista grupal con todas las personas de la plantilla, ¿vale? Y va a tener la oportunidad de sentirse partícipe. Y no es un sí o un no. No es decir, no la quiero, sino es que tiene que haber un consentimiento expreso por todas las personas que están dentro de la plantilla. Por lo tanto, también como le entregamos la responsabilidad final a que una persona se incorpore dentro de la empresa, también solicitamos que cualquiera de la empresa pueda hacer una referencia de alguien que tenga cerca. Porque al final, comentaba Rocío, sobre el poder que tiene el crear esa comunidad, ¿vale? También, más abajo lo vemos en medio y largo plazo. Tenemos que ser capaces de generar un proceso de selección constante, un proceso de selección en el cual el Departamento de Recursos Humanos se haya integrado prácticamente en todas las personas de la organización y que cualquier persona se sienta partícipe de poder generar un mejor clima de talento. Entonces, hay que preguntar a las personas de la empresa si conocen a alguien y si pueden referenciar a alguien para ese puesto de trabajo. 2 de cada 3 puestos de trabajo que se generan por parte de un empleado o un colaborador tienen un nivel de aceptación por parte del equipo mayor que si viene por alguien externo. Entonces, esa parte es importante y además ahorra bastante dinero porque contratar un headhunter pues es bastante caro. Entonces, dependiendo del momento de escalado que tengamos, lo hagamos. Yo os puedo decir que he contratado creo que a todas las empresas de selección habidas y por haber. No voy a decir nombres porque no quiero luego que se malinterprete que hablo mal de ellas, pero las he contratado a todas y me he gastado un dineral en eso. Y al final creo que estableciendo una buena política interna se pueden tener resultados también bastante óptimos, ¿vale? Y que esa función no recaiga solo en una persona o en un departamento de recursos humanos. La estrategia a medio y largo plazo, crear comunidades, ¿vale? Crear comunidad alrededor tuyo, que la gente se sienta identificado alrededor de la marca, de la empresa, y que esa propia gente, que es una tribu, que es esa comunidad, sean tus embajadores a la hora de pescar talento fuera, ¿vale? Esos son los que van a referenciar realmente a las personas al puesto de trabajo, a la empresa. Nosotros nos llegan constantemente gente que quiere trabajar con nosotros porque dice, es que no sé ni lo que hacéis. ¿Sabes? Nos dicen, no sé ni lo que hacéis, pero me han dicho que yo tengo que estar trabajando con vosotros. Fijaros, o sea, lo potente que es, o sea, no tienen ni idea de lo que van a hacer, ni siquiera de lo que hacemos realmente, que eso le pasa a mucha gente, porque la verdad es que nosotros tenemos una parte muy secreta, tenemos un área 51 propia, pero vienen referenciados porque piensan que van a encajar por personas que sí nos conocen. Y eso es brutal, y eso es generar esa comunidad, ¿vale? Entonces, esa estrategia es muy bueno cultivarla, ¿vale? Cultivarla. Hay que apoyarse mucho en la parte de marketing, ¿vale? Para generar esa estrategia, porque una estrategia de reclutamiento tiene la parte de marketing como aliado para salir al exterior y una estrategia interna para gestionar el talento tiene a la parte de comunicación, ¿vale? También como aliado, porque hay que hacer un proceso de comunicación interna para poder gestionar el talento. Hay muchísimas veces que hay muy buena intención para hacer muchísimas iniciativas internas dentro de la empresa, pero se comunican mal y al final tiene un efecto totalmente indeseado y el contrario. Entonces, marketing hacia afuera y la parte de comunicación interna hacia adentro. Y
Antes de entrar en los roles de equipo Belvin, que se los voy a dejar a Rocío que os los explique, fue un método que a mí me cautivó porque está basado en evidencias científicas y a mí eso, pues la verdad es que me aporta bastante rigurosidad, ¿vale? Eso por un lado. Al final, nosotros hemos creado en todas nuestras estructuras seguimos tres marcos, ¿vale? Tanto para la gestión de las personas que estamos dentro como para la captación de talento que viene de fuera. Una es roles de Belvin para selección y para también el desarrollo de proyectos. La otra, sociocracia como modelo de gobernanza, ¿vale? En el cual, como comentaba Rocío, es el liderazgo horizontal, que no hay jerarquía. Y luego, en proyectos y en procesos utilizamos Agile, ¿vale? Para ser muy eficaces en el día a día. Nosotros tenemos una reunión diaria, todo el equipo, que dura 20 minutos, ¿vale? En 20 minutos somos capaces de organizarnos, distribuir tareas y luego ya no volvemos a tener ninguna reunión grupal. Tenemos una reunión semanal donde fijamos objetivos para toda la semana e intercambiamos. Y luego tenemos la reunión mensual, tanto de feedback como retrospectiva, para poder valorar las áreas de mejora. La cultura Agile que nosotros también tenemos dentro nos hace no utilizar prácticamente correo electrónico interno entre nosotros. No nos enviamos correos electrónicos y casi ni con clientes, porque ya hemos sido prácticamente capaces de integrarlos también con nuestros paneles de proyectos y procesos, lo cual es bastante bueno. Y al final esos tres vectores han confluido en nuestro propio sistema, que es el que incorporamos también a otras organizaciones y que, bueno, pues que dicen que están bastante contentos. Hoy os vamos a contar esta parte de roles de equipo Belvin porque está muy bien estructurada y ya os digo que nos sirvió mucho, ¿vale? Bueno, pues como comenta Jesús, el modelo de roles de equipo Belvin pues tiene bastante fiabilidad, porque más allá de lo que hemos comprobado, ¿no? en nuestro propio equipo, pues tiene una base científica, ¿no? Al final todo esto comenzó más o menos en la década de los 70, lo que ocurre es que tampoco hoy por hoy sigue sin ser muy conocido aquí en España, ¿no? Comenzó como búsqueda de la respuesta a un interrogante, ¿no? Que es por qué unos equipos funcionan bien y otros equipos fracasan. ¿Cuál es el ingrediente secreto para disponer de un equipo de alto rendimiento? Entonces, bueno, pues tras varias investigaciones concluyeron en pues la catalogación, la estandarización de 9 tipos de roles. Cuando hablamos de roles no significa que una persona sea un rol, una persona es más que un rol, ¿no? Una persona puede tener diferentes niveles de cada uno de los roles, ¿no? Pero siempre va a haber algún rol, un rol, 2 roles, 3 roles que tenga alto, que destaque más en ellos, y otros roles que tengan un nivel más intermedio o más bajo, ¿no? A la hora de contrastarlo en estos informes, pues se plantea pues el análisis de todas las personas, que ahora son ya miles y miles, que han realizado estas pruebas. Entonces, ¿en qué percentil estás tú de cada rol en función de toda la gente que se ha analizado, ¿no? Que ha hecho el informe? Los roles de equipo Belvin, que ahora vemos cuál son, pues como decía Jesús, nos sirven para bastantes cosas, ¿no? Porque al final, cuando buscamos a una persona para cubrir un puesto de trabajo, podemos definir cuál es el perfil de roles que nos viene mejor para llevar a cabo ese tipo de funciones. Pero también podemos definir perfiles para en momentos de un proyecto, de un proceso de cambio, ¿no? Porque no es lo mismo cuando estamos tranquilos, simplemente con nuestras funciones y tareas cotidianas, que cuando toda la organización se ve sujeta a un proceso de cambio. Los roles nos vienen bien también para saber qué estilo de liderazgo utilizar con el equipo, incluso cómo relacionarme con unos u otros compañeros, ¿no? En la medida de que nos dan información sobre nuestras contribuciones, digamos en positivo, pero también de aquellas debilidades que son normales, que se llaman debilidades permitidas, porque ser perfecto es imposible, ¿no? Y unos roles pues tienen sujetas unas contribuciones y también unas debilidades. Y tener esa información y tener incluso métricas de relación
¿Qué tengo que tener en cuenta yo con Jesús? ¿Qué tenemos que tener en cuenta el equipo entre nosotros? ¿Qué falta o qué sobra en el equipo? Y esto es clave, ¿no? Porque precisamente la respuesta a ese interrogante fue que un equipo funciona bien, es un equipo de alto rendimiento, entre otros muchos factores, por supuesto, cuando existe una complementariedad entre los roles de las personas que conforman ese equipo de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues están catalogados en 9 roles, 3 mentales, 3 de acción, 3 sociales. Por ejemplo, los roles mentales son cerebro, monitor evaluador y especialista. Yo ahora os lo voy a decir de una manera muy simple, pero los informes son verdaderamente rigurosos. En la carpeta de documentos, en los 2 primeros documentos, os muestran informes de este tipo para que veáis la cantidad de información que dan y el rigor con la que aborda estas cuestiones, ¿no? Ahora yo os lo cuento un poco rápido como si os contara el horóscopo, pero esto es más serio que todo esto, ¿no? Entonces, cerebro pues es aquella persona que tiene tendencia a comportarse y relacionarse con los demás. ¿Cómo? Pues es una persona creativa, es la persona que trae ideas nuevas, es la persona que resuelve con planteamientos originales problemas o retos difíciles. Y por otra parte puede tener debilidades permitidas como pues, estar muy absorto en sus cosas, descuidar otro tipo de detalles que no considera relevante. Pues está un poco en las nubes, ¿no? El cerebro. Por otra parte, tenemos el monitor evaluador, que es aquella persona analítica que analiza las situaciones, las decisiones, las acciones y las juzga de una manera bastante oportuna y sensata, ¿no? Es el realista, ¿no? La persona que te dice sí, pero, esta idea, pero. O sea, aquella persona que matiza, ¿no? Y que como debilidad permitida pues puede ser excesivamente crítico, ¿no? O quitar la ilusión, ¿no? Cuando lanzar nuevos proyectos. Por otra parte, la persona especialista es aquella persona que tiene pues, un conocimiento experto en un determinado área de conocimiento y está muy enfocado en él y nos aporta ese valor, ¿no? de expertise en una materia concreta. Por contra, pues puede ser una persona que el resto de las cosas que suceden a su alrededor pues le da más igual, ¿no? Es un rol muy, muy investigador. Yo estoy aquí a lo mío, a mi tema, aporto mucho conocimiento y estoy un poco más ajeno a todo lo que pasa a mi alrededor. Roles de acción. Pues, por ejemplo, un rol de acción es el de impulsor, que tiene varias lecturas. Yo le discuto un poco, ¿no? Porque está el impulsor visto como aquella persona. Es un rol muy de liderazgo, es un rol muy de dirección. Esta persona que mete energía, ¿no? Esta persona optimista que enchufa esa energía al equipo, que tiene ganas de hacer, que impulsa a la acción. También es esta persona que de cara al cumplimiento de tareas o responsabilidades está pendiente de la gente para que las cosas se hagan como se ha comprometido, ¿no? Puede tener como debilidad pues ser una persona muy crítica, herir los sentimientos de las personas, mal gestionada esa energía. Tenemos también como rol de acción el de donde está implementador. Implementador es este perfil, digamos, que baja esas ideas del cerebro a las ideas del cielo a la tierra, ¿no? Y lo convierte en proyectos reales. Tenemos esta idea, entonces hay que realizar un proyecto. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué pasos vamos a hacer? Pasar a la acción. Vamos a pasar del dicho al hecho. Puede ser, por ejemplo, resistente a los cambios, ¿no? Este proyecto se hace así, ya he definido los pasos y esto es así, ¿no? Y tener una cierta resistencia al cambio. Finalizador es el tercer rol social y tiene mucho que ver con el cuidado al detalle, ¿no? Con el que todo se entregue con la calidad adecuada. La persona que está atenta a todas las partes del proceso y que todo esté como se ha comprometido a estar. Y tenemos después ya los roles sociales, que son investigador de recursos, cohesionador y coordinador. Investigador de recursos como persona que tiene los ojos muy abiertos para atraer adentro recursos de fuera, ¿no? Es un rol muy de alianzas, de apertura, de conocer a personas y de identificar oportunidades fuera.
Y tenemos el rol de coordinador, que tiene mucho que ver pues, con personas, ¿no? Con recursos humanos, en la medida que este es el rol de identificación del talento, de qué puede hacer cada persona, de delegar y como debilidad permitida igual delegar en exceso incluso, ¿no? Y finalmente el rol de cohesionador. Nosotros en nuestro equipo le tenemos muy alto casi todas las personas que formamos parte del equipo, pues que es ese rol que tiene que ver con el cuidado, ¿no? Con el cuidado del otro, con la disponibilidad para colaborar y para ayudar al otro. Y como contrapartida, pues tal vez pues, no dar la cara ante la gestión del conflicto, ¿no? Ante poner sobre la mesa un conflicto y ser temerosos de gestionar un conflicto que existe en la organización. Entonces, a través de un autoinforme y a través de recoger información de observadores, pues se generan unos resultados muy amplios, muy interesantes, pues que nos dan información muy buena para todos esos procesos de reclutamiento, selección, coordinación y que vamos a trabajar ahora además un poquitito sobre ellos. Sí. ¿Os parece que utilicemos 5 minutos de descanso y empezamos? Porque a partir de ahora Rocío y yo nos vamos a callar porque os tenemos preparado una serie de dinámicas, ¿vale? Tanto para acabar ahora a estas 6:30 como para luego quedarnos posteriormente, ¿sabes? Trabajando con quien le apetezca. Entonces, si dais el ok, ¿sabes? Sí, Jesús, un momentito. Antes de que se vayan los 5 minutos, si te parece, voy a lanzar la votación para que me la rellenen, que son 2 minutos y luego Sí, ya porque cada está saliendo Por la eso. gente. Sí, sí. Vale, mejor, ¿vale? La lanzo, Sí, son 2 minutos perfecto. que Venga, la Eva. tenéis que complementar. Ahí la tenéis. Pues ya si queréis pasar a hacer descanso. ¿Qué os parece? ¿Seguimos en esta misma sala o